Bueno, buenas. ¿Cómo les va? Le vamos a meter un poco a esto para tratar de llegar a charlar de la mayor cantidad de cuestiones posibles, en el marco de que, como decía Rod, tenemos una serie de actividades de charlas por delante. Esta tiene un correlato con otra y después otras que son, ¿vieron en los festivales que hay? Ahora se dicen shows laterales o algo por el estilo, de charlas que no están así como todo está relacionado, pero que son de temáticas específicas, que vamos a hacer la semana que viene una en la Facultad de Exactas sobre agrotóxicos y humedales y después otra sobre fracking, las offshore y se va a sumar también una compañera de Chubut de la Asamblea de Nolamina Esquel a la actividad que tenemos el 12 de noviembre en todo lo que va a estar pasando en las próximas semanas. Así que, ¿qué es lo que queremos hacer? Por un lado, dar un pantallazo, dar una idea de cómo estamos pensando el momento histórico en el que estamos inmersos y a partir de ahí tratar de dar los debates. En cierto sentido, esto que queremos presentar desde Ambiente en Lucha tiene que ver con dar cuenta de que pensamos que estamos, sí, como decía un videito que difundimos ayer, ante uno de los desafíos más grandes de la historia de la humanidad en lo que hace a la situación de catástrofe a la que estamos yendo en términos de crisis ambiental y climática, pero lo que vamos a caracterizar es que entendemos que es inentendible la dinámica que puede tener esta situación sin entrecruzar el problema de crisis ambiental y climática con la crisis económica, la crisis energética y la crisis política. Entonces vamos a tratar de caracterizar de conjunto cómo se cruzan estos cuatro esferas. Y la semana que viene vamos a plantear que vamos a discutir en torno a cuáles son las corrientes que intervienen dentro del movimiento socioambiental para dar cuenta de que vamos a dividir, a estudiar distintas corrientes que algunas interpretan que la salida de esas cuatro crisis puede ser de una manera gradual, parcial, a través de reformas, u otras corrientes que plantean una salida, que entienden que la resolución de cómo se cruzan estas cuatro crisis tiene un carácter bastante más revulsivo, revolucionario, de crisis o de catástrofes o de colapso de la sociedad, del capitalismo, de la civilización entera. Que discutir estos distintos pronósticos es lo que vamos a hacer la semana que viene. Entonces, la idea de crisis da cuenta de algo que a veces puede dar a entender que es algo que puede ser pasajero y que entonces una crisis, algo malo, pasa y se resuelve y la vida sigue adelante como con alguna que otra consecuencia, pero seguir adelante. Esto es medio confuso o que quizás sin tanto correlato en lo que hace la crisis ambiental y climática, porque está pasando algo que no es que va a quedar atrás, sino que va a sentar en buena medida consecuencias a largo plazo, y eso es parte de lo que queremos terminar o intentar avanzar en caracterizar. Yo acá hice una línea de tiempo, que no es una línea de tiempo, sino algunas ayuda a memoria de algunos hechos históricos a los que vamos a ir haciendo referencia para pensar todo esto, de algunos momentos claves o de hechos claves que tenemos que tener en cuenta para analizar lo que está pasando, y que en buena medida parten de un hecho que se debate dentro de la comunidad científica, que tiene distintas interpretaciones, pero que en buena medida tiene que ver con que se habría dado fin a toda una era geológica, por decirlo de alguna manera, a una era que llevó adelante, que tuvo una duración bastante extensa, de unos 11.000, 12.000 años, una era en la que los registros y la dinámica climática era relativamente estable y relativamente templada para lo que es la historia de este planeta Tierra, un registro y una regularidad climática atmosférica que fue la que permitió el desarrollo a nivel planetario de la agricultura, porque no puede ser que al mismo tiempo en distintos puntos del planeta haya tendido a pasar lo mismo en torno al desarrollo de sociedades más sedentarias y demás y vinculadas a la producción de alimentos por la vía agrícola. Todo eso empezó a pasar con cierto grado de contingencia y de casualidad, pero sobre todo porque hubo una determinada estabilización climática que permitió cosas tan simples cosas tan profundas como poder calcular cuándo cosechar y cuándo no, el ciclo de estaciones, cuándo
llueve más, cuándo llueve menos, en qué momento conviene tirar las semillas al suelo, etcétera. Todo eso fue parte de un proceso de estabilización climática que empezó hace unos 12.000 años y que estamos dando cuenta, o que la ciencia está dando cuenta que habría llegado a su fin. Y ahí aparece la discusión en el plano científico, por decirlo de una manera, en terminar de poner una definición a esto. Aparece la idea de que habríamos entrado en una era de algo que se llama antropoceno, en términos de la idea de que la humanidad pasó a ser el principal factor que explica lo que pasa a nivel planetario. Esto ahora lo vamos a problematizar. Hay quienes dicen que eso es incorrecto, porque uno no puede achacarle al conjunto de la humanidad las mismas responsabilidades, sino que hay responsabilidades diferenciadas en términos de clase y que más que antropoceno habría que hablar de antropoceno, de capitaloceno, digamos, ahora lo escribo, pero la idea de que terminó una era histórica larga de miles de años es lo que está instalado. La idea de que lo que le pone fin a eso es algún tipo de intervención humana y no el estallido de un volcán y no la caída de un meteorito, como pasó en otros momentos de la historia de este planeta, es algo que está asentado científicamente y es lo que da el contexto de lo que estamos discutiendo. Entonces ahí, bueno, yo ahí mencioné lo de antropoceno. Yo voy a... Ceno. Este pizarrón es medio chiquito, pero de este lado, para quienes quieran tomar nota de cuestiones para leer o demás, les voy a anotar autores de todas las cosas que estamos viendo, por si después quieren ir a buscar. Lo de antropoceno tiene una presentación formal en el año 2000. Hay algo que se llama, que hay congresos que se hacen de geólogos y demás que se ponen a discutir estas cosas, a discutir el impacto de los procesos de biodiversidad en la corteza terrestre y demás. Desde el año 2000 se está discutiendo en buena medida esto, todavía no lo resolvieron. Ese es el que hizo la presentación formal, un tipo que se llama Crutzen, y los que salen al cruce a la idea de antropoceno son otros autores como Andreas Malm y Jason Moore, que son de los que plantean la idea más de capitaloceno, la idea de que el problema es, o la responsabilidad hay que ponerla en capitalismo y no en esta igualación de responsabilidades. ¿Desde cuándo empezó a pasar esto? Esto entra en parte de la discusión y del debate. En un principio, la idea fue poner como fecha de inicio de esta gran desestabilización el desarrollo el momento del desarrollo de la industria capitalista, entre los siglos XVII y XVIII en adelante, o más precisamente quizás la década que se da entre 1830 y 1840, que es cuando el capitalismo pasa de basarse en una industria cuya principal motricidad la daba el agua, o sea, el circular de los ríos que hacía mover un molino y demás, y esto generaba la primera maquinización de la industria capitalista. En esta década fue el momento en que se da el paso a la quema de carbón para sostener la industria y de ahí el comienzo de la era fósil. O sea en el inicio de la industria capitalista, sea en el momento en que se pasa a funcionar esencialmente la industria en base al carbón y desde ahí el aumento de las emisiones de gases de efecto invernadero, o hay una posición que va tomando más peso, que es la de ponerle fecha al inicio de esta nueva era histórica de la humanidad a el cierre de la Segunda Guerra Mundial, cuando pasan dos cosas. Por un lado, Estados Unidos tira dos bombas nucleares que dejan un registro que científicamente se puede medir en cualquier parte del planeta, de afectar a la Tierra en su conjunto y todo lo que escala a partir de ahí. Y por otro lado, se abre una gran aceleración en el sentido de que la forma en que se llevó adelante la reconstrucción de Europa en la posguerra, la forma en que se salió de la crisis capitalista que se había dado desde la crisis del 30, tuvo en buena medida un resorte muy importante en el impulso de un determinado modo de vida, de consumo, de compra de bienes, de desarrollo de una determinada industria automovilística, de bienes de consumo, televisivos, heladeras y todo lo que vino a partir de ahí, que el momento donde pega un salto en adelante es en esta posguerra, digamos. En algún momento de todo esto empieza a desencadenarse una serie de procesos sobre el conjunto del planeta que son los que
terminan gatillando el inicio del proceso de calentamiento global. Ahora bien, somos de la idea de que así como crisis ambiental climática no se puede tomar sola, tampoco lo climático es el único factor, en cierto sentido, ambiental o el único elemento de afectación, de conclusiones dramáticas que tiene la producción capitalista sobre la vida sobre el planeta Tierra, sino que hay otros elementos que tenemos que también tener en cuenta y que hacen a la problemática ambiental. De hecho, en nuestro país, cuando discutimos cuestiones ambientales, en general en la Argentina no hay un movimiento, es para discutir quizás la semana que viene, pero no hay un movimiento contra el cambio climático, en el sentido de contra el aumento de la temperatura, sino que lo que hay son movimientos de lucha contra distintas expresiones del extractivismo o distintas formas de contaminación capitalista, que todas en definitiva están vinculadas al proceso de calentamiento global, pero lo que vemos todos los días, salvo los días de huelga mundial por el clima, son movilizaciones ambientales que tienen otras problemáticas, como ser el problema de la polución atmosférica, a nivel planetario, ¿no? Hoy en día la principal causa de muerte a nivel mundial tiene que ver con la contaminación del aire, que produce anualmente unas 80 millones de muertes al año, es decir, lo que respiramos, eso acorta procesos vitales, eso genera enfermedades. La polución atmosférica, la polución del agua, la contaminación en general de ríos, de mares, etcétera. A eso sumado los procesos de acidificación del mar, que lo hacen más invivible para las especies que viven ahí adentro, la cantidad de plásticos que se estiran industrialmente en torno a esto. Está la película esta, que al margen de las conclusiones que saca en Netflix, sobre las conclusiones de la industria de la pesca, digamos, y sus efectos sobre los mares, la contaminación y residuos industriales más en general, que sobre esto tenemos un montón de procesos, como lo que es Claucol acá en La Matanza, o Copetro en La Plata, o toda la cuenca Matanza-Riachuelo, o acérquense al Riachuelo, que estamos bastante cerca para ver de todo lo que estamos hablando. Podemos sumar el abuso de pesticidas, que genera un montón de problemas, no solo porque son en términos cancerígenos y demás, sino de liquidación de insectos que tienen efectos polinizadores y un montón de cuestiones que tienen que ver con, en definitiva, pérdida de biodiversidad, y que hacen un paquete que siempre tenemos que poner de conjunto a la hora de hablar de lo ambiental. Por eso quizás decimos eso de crisis ambiental y climática, y no solo climática o no solo ambiental, en el sentido de que hasta el día de hoy, y lo va a hacer incluso en los pronósticos más dramáticos de calentamiento global, hasta el día de hoy, lo que se cobra más vidas a nivel mundial es la polución en el aire. Digamos que para que el calentamiento global pase a ser el principal determinante del aumento de las muertes que se dan anualmente, falta bastante. Lo que no quita que sea menos importante, quizás todo lo contrario, es un proceso más gradual y acumulativo, pero bueno, no hay que perder de vista esto otro, para tomarlo más de conjunto. Entonces, esta crisis ambiental, que tiene toda esta serie de factores que en las próximas charlas que vamos a hacer los vamos a quizás a desagregar y estudiar algunos más en particular, desde ya que tienen no había escrito el otro concepto, desde ya que tienen en el calentamiento global una amenaza inédita para el conjunto de la vida sobre el planeta Tierra, en el sentido de que la propia ONU señala que de sostenerse ciertas tendencias hacia el año 2050, una buena parte del planeta sería inhabitable. Quizás hay distintos cálculos en torno a esto, pero algunos dicen que para un sector de la población que podría llegar a 4.000 millones de personas podrían dejar de tener la posibilidad de habitar el terreno, los territorios que están viviendo, y que ya genera, si antes hablamos de que lo que se terminó es el Holoceno, en términos de estabilidad climática, ya lo que estamos viviendo hoy en día tiene grandes rasgos de inestabilidad. Hay un autor que se llama Bruno Latour,
que habla de que ya estamos atravesando o que ya estamos inmersos en algo que es un nuevo régimen climático. Digo, al margen de antropoceno, capitaloceno, o lo que le querramos decir, al margen de que la ciencia tome el hecho de que ya el principal determinante de lo que pasa a nivel planetario es la actividad humana o humana capitalista, ya estamos insertos en algo que es un régimen climático distinto. Entonces, incluso esto a veces se genera como una idea de que el calentamiento global implicaría o debería implicar que todo el tiempo lo que haga sea que haya más altos registros de temperatura. Y no necesariamente es así, digamos. El proceso de calentamiento global también puede hacer que haya, en lugares donde no debería haberlos, nevadas o expresiones de frío más dramáticas. Nosotros tuvimos la semana pasada y la otra una ola de frío bastante poco habitual para esta época del año. De hecho, en localidades como Tandil se registró la semana pasada la temperatura histórica más baja para esta época del año desde que se tiene registro. Al mismo tiempo, del otro lado, en Europa se está dando, en el medio de lo que para ellos es el otoño, las temperaturas más altas registradas para el otoño, o sea, para el otoño europeo. O sea, lo que hay, en ese sentido, lo del nuevo régimen climático es una desestabilización y la proliferación de fenómenos climáticos cada vez más irregulares, donde se puede mover más violentamente hacia el frío y el calor, pero la tendencia va a dar hacia un aumento de la temperatura global, pero con estos sacudones, digamos. Ahí, en este libro que salió hace poco, que se llama Recaliente, se llama el libro, que está escrito por 3 periodistas, de Periodistas por el Clima, María Aysén, Pilar Acef y Laura Rocha, recuperan algo de la Asociación Mundial Climática, o algo por el estilo, que da una pauta de cómo comunicar procesos climáticos y a qué se le puede echar la culpa o a qué se puede relacionar directamente con el calentamiento global y a qué cosas no, porque a veces también está la deriva de decir, bueno, todo es culpa del calentamiento global, tipo la sequía en el río Paraná. Bueno, en parte sí, pero en parte también tiene que ver con otras cosas, digamos, con el maltrato del río Paraná y cuestiones por el estilo, por parte del dragado a cargo de multinacionales, la propia desertificación que generan en el delta, en el humedal, los productores agropecuarios y demás. Hay cosas que son más complejas, que no todo se puede achacar al calentamiento global, porque incluso a veces, incluso los que gobiernan tratan de decir, bueno, cuando a Corrientes se le prendió fuego el 10% de la provincia, decían, bueno, el problema es el calentamiento global. Bueno, el problema es el calentamiento global y que plantaste pinos en un lugar donde no iban, digamos, las cosas son un poco más complejas. Entonces, bueno, si alguno quiere ese registro de cómo de recomendaciones sobre cómo comunicar estas cuestiones, ahí lo podemos después socializar. Pero bueno, fin del Holoceno, nuevo régimen climático, esta cuestión de desestabilización y hay un autor que en realidad es un activista del grupo Rebelión Extinción XR del Estado español, que se llama Juan Bordera, que usa una metáfora que no es linealmente correcta para explicarlo, en términos de lo que implica el aumento de la temperatura global, pero quizás ayuda a que lo entendamos más desde lo individual, que es el hecho de que ya hoy en día tenemos un registro de un aumento de la temperatura global de más de 1 grado, de 1,2 grados desde el inicio de la era industrial. La temperatura promedio del planeta Tierra está en torno a los 15 grados. Entonces, a 15 grados le sumaste 1,2 de aumento de la temperatura global y ya tiene todos estos impactos. Si uno lo tuviese que trasladar al propio cuerpo de una persona que tiene una temperatura promedio de 36 grados y medio, ese grado y medio equivaldría más o menos a que viviésemos todos los días con 38, 39 grados de fiebre. Y el aumento de 2 grados de la temperatura tendría que asimilarse a que todos los días de nuestra vida vivamos con más de 40 grados de fiebre en la cotidianidad, digamos. Trasladado lo que pasa a nivel planetario a un individuo, que mecánicamente no se da, pero digo como forma de graficarlo. Al cuerpo humano, a 40 grados de fiebre permanentemente, no es que te morís, pero si lo sostenés a lo largo del tiempo empieza a fallar todo, digamos. Algo de eso
es lo que pasa, lo que ya está pasando a nivel mundial. Entonces hay algo que es un proceso acumulativo que tiene que ver con la acumulación de gases que potencian el efecto invernadero, que no nos vamos a poner a desarrollar eso que es acá en concreto, pero tiene que ver con una cierta capa, por decirlo de una manera, que hay en torno al planeta Tierra, que permite captar, acumular calor del que recibe del Sol y del que genera el propio núcleo del planeta Tierra. Si no existiese una capa de gases de efecto invernadero en torno al planeta, también sería inhabitable. O sea, si no existiera el efecto invernadero, el planeta Tierra tendría de promedio no 15 grados positivos, sino menos 15 grados, y sería más complejo vivir en ese planeta o imposible. Entonces, que exista el efecto invernadero es algo positivo para el desarrollo de la vida humana. El problema es cuando la acumulación de gases de efecto invernadero genera un quiebre donde esa estabilidad climática que había se desmorona y se abre el proceso en el que estamos. Un proceso en el cual, aun si hoy cerrásemos absolutamente todo lo que generara gases de efecto invernadero, y esta charla la estaríamos dando a la luz de las velas, entre muchas otras cosas, por inercia de todo lo que ya está emitido, igual la temperatura seguiría aumentando entre un siglo o 2 siglos más a partir de todo lo que ya está acumulado en la atmósfera. Se estila que incluso para que baje la temperatura deberían pasar quizás unos 1000 años, lo cual nadie la va a ver. Lo otro tampoco, ¿no? Pero quizás Mirta Legrand. Entonces ya este proceso está desplegado y tiene una serie de cuestiones que lo terminan arrojando a un proceso de inestabilidad, es una palabra que ya dije muchas veces, pero sí de incapacidad de pronóstico. Es decir, hay ciertas cuestiones que son más o menos medibles, entonces hay organismos científicos que dicen, bueno, si pasa esto otro, y cuestiones por el estilo. Hay ciertos fenómenos que se están acumulando en el planeta Tierra, a partir de los cuales, de gatillarse, de detonarse, ya todo empieza a ser más incontrolable, impronosticable y de final más abierto, digamos. O sea, hay alguna serie de procesos biofísicos, naturales, que están siendo afectados por el aumento de la temperatura global. Se habla de puntos de no retorno, tipping points o cuestiones por el estilo, pero hay una serie de como alarmas o bombas, digamos, que están ahí latentes y que no está claro cuándo van a explotar. Y que una vez que exploten, la metáfora es más o menos lineal, una vez que exploten, cómo se encadena todo. A partir de ahí no hay forma de pronosticarlo, o la ciencia no tiene forma de pronosticar qué es lo que pasa después de eso. Que tiene que ver con qué es lo que pasa en un planeta en el cual en el invierno no se forme hielo en el Ártico, que es algo que está planificado, pensado que pueda pasar en las próximas décadas, es decir, un año planetario en el cual en el invierno no llega a formarse toda la capa de hielo que se formaba en términos habituales previamente. Eso tendría una serie de consecuencias bastante poco previsibles y es algo que está pensado que pueda llegar a pasar en las próximas décadas. De hecho, si siguen, hay un montón de gente que se la pasa midiendo que el hielo del Groenlandia, que esto y cuestiones por el estilo, en términos de qué es lo que está pasando. Eso es uno. Lo que pasa en Groenlandia, lo que pasa en la Antártida y el Ártico. También se hace hincapié ahí porque cuando uno habla de un proceso de calentamiento global, la mayor parte del planeta es agua. Eso significa que hay lugares donde el impacto del aumento de la temperatura global es más alto, digamos, lugares terrestres donde si hay un 1,2 ya de aumento de la temperatura global, eso tiene fenómenos de vuelta de agua, además que lo tiran para abajo de ese promedio. Hay lugares del planeta donde por ejemplo, en el Ártico, ese 1,2 de aumento de la temperatura global, en el Ártico la temperatura promedio de ahora comparado con lo que pasaba antes del inicio de
de la era industrial es que ya tiene 4 grados más de temperatura el Ártico que lo que tenía en el siglo XIX. Entonces, por eso se da todo eso que está pasando desde hielo y demás. Hay otros puntos de estos, como son la extinción de corales en algunas partes del océano, de mares, el derretimiento del permafrost, que son algunas como zonas también en el norte de grandes extensiones de tierra que hoy en día están congeladas en la superficie, pero que de eso derretirse emergería una buena cantidad de gases de efecto invernadero por el conjunto de materia biológica que está ahí condensada abajo de esa capa de hielo, y una serie de cuestiones más por el estilo que, de vuelta, hay especial interés por medirlos día a día. La ciencia hace un par de décadas decía que tenía que haber un aumento de la temperatura de 5 o de 3 grados para que se afecten cualitativamente, pero cada vez más se va bajando esa brecha. Entonces, hace poco hay un estudio de la revista Science sobre este asunto y que da cuenta de que de esta multiplicidad de puntos potenciales de no retorno, hay 6 que ya están más o menos medibles, como que están a punto caramelo, digamos, de estallar. ¿Qué es lo que pasa a partir de ahí? Nadie sabe. Pero en esa estamos. Entonces, son un montón. Yo ahí nombro un par. Después podemos pasar una cita, pero son... yo de los que nombré son los que están más avanzados en esa cuestión. Entonces, hay una parte de todo esto de a qué se parece o qué consecuencias tiene o cómo se expresa este proceso de calentamiento global, que tiene estas consecuencias, que tiene estas consideraciones, pero de vuelta, quizás a veces da la falsa sensación de que cuando hablamos de calentamiento global, de lo único que estamos hablando es que de repente, o no de repente, pero que acumulativamente o que en algún momento el lugar que vivimos va a ser habitable, o que la temperatura va a ser insoportable, o que vamos a tener olas de calor más seguidas, y entonces lo dejamos todo en un amplio espectro de fenómenos que entran en lo climático, digamos, o hasta casi que en lo vivencial individual. Ahora bien, el calentamiento global tiene otras consecuencias que están más quizás diferidas o mediadas por otros procesos, pero que van a impactar antes de que todo eso llegue a puntos más dramáticos, en el sentido de cuándo nos va a caer la ficha de lo que está pasando. Porque, qué sé yo, si todos los veranos empezamos a tener temperaturas como el récord que tuvimos en enero del año pasado, esos 42 grados que creo que hubo en enero del año pasado, pasan no un día, sino 3, 4 durante un enero y cuestiones por el estilo, bueno, quizás ahí vaya cayendo un poco más la ficha de lo que está pasando con todo esto, pero antes de eso ya hay otros fenómenos que están siendo afectados por el proceso de calentamiento global, que son bastante más tangibles. Por ejemplo, hoy en día en Europa hay un gran proceso de luchas sociales, reivindicativas, de la clase trabajadora, que tienen un peso muy importante en el aumento del precio de la energía, que ahora nos vamos a referir a eso, pero de conjunto dan cuenta de un proceso inflacionario que se da a escala global y que tiene factores que tiene motores de ese proceso inflacionario que son inseparables del problema climático ambiental. Por ejemplo, el Banco Central de la Unión Europea está midiendo que hoy en día hay una inflación en Europa que está en torno al 10%, que es una locura para lo que están habituados. Ellos no tienen problema como el que tenemos, quizás sí los tienen, pero no cuando uno va a cuáles son los rubros que aumentan tanto, no pasan cosas como acá lo que hacen los textiles, que te aumentan un 100% las zapatillas y cuestiones por el estilo. Su canasta de aumento no está centrada ahí, sino que está centrada, según ellos, ¿no? Según el propio los bancos centrales europeos, en 3 factores, que son el transporte, la agricultura y la vivienda, siendo que en la vivienda entra sobre todo la calefacción de la vivienda. Y ninguna de esas 3 cosas se entiende si uno lo separa del problema climático general. O sea, incluso la inflación global
puede ser pensada, no como el principal determinante, pero como una de las explicaciones de por qué hay inflación a nivel mundial, ya hoy en día tiene que ver con el problema del calentamiento global, cómo afecta en términos de procesos. Por ejemplo, hay un caso muy particular en Alemania, donde llevan 4 años de sequías continuadas, donde el volumen de los ríos, el nivel de los ríos llega a niveles de bajante a los que no había llegado en un milenio. Eso genera un encarecimiento del flete, del transporte, de lo que se produce de alimentos. Eso impacta en la canasta general, impacta también en la canasta general de precios, los que son los seguros de las empresas. Las empresas se pagan y seguros cada vez más altos contra sequías o contra incendios cada vez más frecuentes. Entonces, el conjunto de la producción se va encareciendo por el proceso de calentamiento global. Si a eso le sumamos las políticas contradictorias que se dan de transición energética, ahí ya hay buena parte, que es lo que vamos a hablar un poquito más adelante, ya hay buena parte de la explicación de por qué se dan procesos de inflación, que a veces es lo más tangible y lo que políticamente más moviliza, cuánto dura el salario, cuánto dura la plata que tenemos en el bolsillo, que ya hoy son medio difíciles de pensar a escala mundial, separándolos del proceso de calentamiento global. Entonces, incluso hay un estudio que señala que uno de los procesos revolucionarios y de guerra civil más dramáticos que tuvimos en la última década, que fue la guerra civil que se dio en Siria contra el dictador Bashar al-Assad, obviamente que uno de los detonantes tiene que ver con las represiones del régimen, en las movilizaciones que se estaban dando en el marco de la primavera árabe, pero en Siria en particular había registro de las mayores sequías que se habían dado en los últimos 2000 años. Entonces había una acumulación de incapacidad de generar alimentos que fue parte de lo que caldeó el humor social y las protestas, y de lo que terminó siendo un motorizante de una situación de guerra civil, digamos, de las más dramáticas que hemos vivido, con 5 millones de desplazados, con cientos de miles de asesinados, una cuestión por el estilo. De vuelta, no es que el calentamiento global es el que produjo la guerra civil, pero a la hora de pensar por qué se dan ese tipo de fenómenos, hay que meter en el cóctel, digamos, de la explicación y de la caracterización al calentamiento global también. Entonces, llegados a este punto, digamos, hay estudios que señalan, por ejemplo, que en los últimos 20 años, o más bien entre el 2000 y el 2019, se dieron 7.348 eventos que pueden ser catalogados como catástrofes climáticas, de incendios, inundaciones, sequías, que produjeron más de 1 millón de muertos y que afectaron a más de 4 millones de personas. O sea, todo esto ya tiene consecuencias que se van a ir ampliando. Entonces ahí aparece la discusión de cómo se llegó hasta acá, y aparece también las políticas que se proponen para salir de todo esto, ¿no? Entonces, ahí es bastante, por un lado, en términos de todo esto está pasando, y hay un dato que es muy importante, que es que, contradictoriamente, mientras la humanidad, el sistema capitalista y los gobiernos tuvieron más información en la mano respecto de las consecuencias y de las razones de el aumento de la temperatura global, o sea, mientras más información científica se tenía sobre lo que estaba pasando, de todas maneras, igual más emisiones de gases de efecto invernadero se llevaron adelante. En 1990 se da el primer informe del IPCC, que es el panel intergubernamental sobre el cambio climático, científicos de todo el mundo que analizan todos los papers e investigaciones que hay en torno a esto. El primero se dio de vuelta 1990. De 1990 hasta ahora se generaron la mitad del conjunto de las emisiones de gases de efecto invernadero que hay acumuladas en la atmósfera. O sea, en los últimos 30 años se hizo la misma cantidad de mal, por decirlo religiosamente, que en el último siglo casi medio. Entonces, y era cuando ya sabíamos de todo lo que estaba pasando. Incluso las multinacionales fueron... hay algo de un rol bastante criminal que llevaron adelante en el término de esconder toda esta información. El libro que citaba recién, de las periodistas acá argentinas, citan un informe de la empresa francesa Total, que sigue siendo una de las más importantes a nivel mundial,
que es un informe interno que mandaron a hacer, que como se dice, se da a conocer más bien ahora, que de 1971. Y el informe dice: desde el siglo XIX los seres humanos han quemado cantidades cada vez mayores de combustibles fósiles. El resultado es la liberación de enormes cantidades de dióxido de carbono. La cantidad global de dióxido de carbono presente en la atmósfera, por lo tanto, ha aumentado significativamente. El aumento ha sido alrededor del 15% en los últimos 150 años, lo que no es despreciable. Y si el consumo de carbón y petróleo mantiene el mismo ritmo en los próximos años, la concentración de dióxido de carbono alcanzará las 400 partes por millón en torno al 2010. Eso de partes por millón es la forma en que se miden, ¿no? La cantidad de carbono en la atmósfera. O sea, decía, en 1971 tenían un pronóstico de cuánto iba a haber de acumulación de gases de efecto invernadero en la atmósfera hace de vuelta 50 años. Y le pegaron, porque la medición de 9 de mayo de 2013 registró exactamente esa cantidad de partículas de carbono en la atmósfera. O sea, estaba medido al dedillo, digamos, que todo eso estaba pasando, que iba a pasar. Hay más casos de estos, de Shell y del resto de las multinacionales, acá está ese ejemplo. Y a pesar de eso se dedicaron las décadas siguientes a tratar de negarlo, a tratar de decir o que no había tal proceso de calentamiento global, o que si había algo de eso no había por qué culpar a la industria. Entonces hubo décadas de negacionismo militante por parte de la industria petrolera y que hasta el día de hoy sigue teniendo voceros. En la Argentina está el caso de Javier Milei y los libertarios, pero a nivel mundial está Donald Trump, bueno, Bolsonaro y cuestiones por el estilo. Digamos, todo eso sigue habiendo gente que dice que esto no existe cuando hace 50 años las multinacionales ya sabían que esto estaba pasando. Y que en parte por ese accionar negacionista, que fue el que primó por parte de los gobiernos, y en parte porque no hubo del otro lado un correlato de una construcción política que dé cuenta de otra cosa, es que llegamos a donde estamos ahora, donde acá yo anoté solo algunas de las cumbres y conferencias que hubo a nivel mundial, en términos desde los 90, una cumbre en Río, en Brasil, después una en Kioto, donde se firma un primer intento de acuerdo de compromisos que Estados Unidos no firma, hasta llegar al que se le sigue dando más relevancia, que es el Acuerdo de París del 2015, donde hay un compromiso de las naciones, de los gobiernos y demás en torno a qué hacer, donde, sin entrar en muchos detalles, lo importante es que se crea ahí una instancia de compromisos por parte de los gobiernos y una instancia de un ente que los controla, que dice, bueno, tú presentaste esto, si vos haces todo lo que te propones, va a generar estas consecuencias, etcétera, ¿no? Y que hacen una medición global, y esto lo hace la propia ONU. Y en función de los compromisos asumidos en el Acuerdo de París, o sea, los que los gobiernos se prometieron hacer, incluso se da una situación en la que, si no cumplieran lo que se comprometieron a hacer los gobiernos, que, spoiler alert, no lo están cumpliendo, en términos de reducción de gases de efecto invernadero, de pasaje a energías límpidas, etcétera, si no cumplieran sus compromisos, el aumento de la temperatura global para el 2050 podría llegar a ser de 2,8 grados, si no cumplieran. Y si cumplieran, sería de 2,7 grados el aumento de la temperatura global. O sea, el compromiso que asumieron, incluso sin cumplirlo, tiene esa limitación importante, y aún así hay que andar corriendo, o hubo que andar corriendo en los últimos años a Estados Unidos, a China, a Rusia, etcétera, para que aunque sea firmen eso, que tiene estas limitaciones. Entonces, ¿cómo y por qué se llegó hasta acá, a este proceso? En 1972 aparece un informe que es medio un parteaguas, que es el informe que tiene como título Los límites del crecimiento. Es un texto que cumplió 50 años este año, y que fue la primera vez en que se hace una medición a través de computadoras y un método científico objetivo, por decirlo de alguna manera, que planteó
no desde la especulación filosófica, sino de manejar ciertos datos y variables de producción de alimentos, de crecimiento de la población, de quema de energía y demás, que empezó a dar pronósticos en torno a en qué momento, si todo eso se seguía dando bajo la misma dinámica, la vida sobre el planeta iba a empezar a tornarse inviable, poniendo principal eje en el motor de choque, de violentar los límites biofísicos del planeta al crecimiento de la población. Entonces, los límites del crecimiento, como informe, fue bastante cuestionado, no solo por las multinacionales y las empresas que querían seguir con el dale que dale, sino incluso también desde el sur global, por decirlo de una manera, o desde América Latina. Hubo muchas lecturas en clave desarrollista o latinoamericanista, por decirlo de alguna manera, que planteaban que este informe escrito y financiado por el MIT y cuestiones por el estilo, incluso que los que estaban a la cabeza, algunos venían a ser funcionarios de cabecillas de multinacionales automotrices, los que habían impulsado el informe. Entonces, medio que con esa presentación, desde lugares como el nuestro, salían más interpretaciones de, bueno, acá los países imperialistas vienen a decirnos que nosotros nunca vamos a poder llegar a tener el nivel de vida y de consumo y de comodidades que tuvieran ellos, porque si quisiéramos hacer eso, estallamos el planeta, ¿no? Como si la idea de dar cuenta de los límites del crecimiento sería una forma de imponerle a los países que todavía no se habían desarrollado que nunca lo iban a poder hacer, porque si no, el planeta se tornaría inviable. Entonces, sea por un lado o por el otro, fue bastante rechazado. Tiene este problema político que ahora es bastante rebatible en términos aritméticos, de haber puesto el centro en el problema poblacional. De hecho, las conferencias ambientales que se hacen a partir de ahí tienen el eje en el problema de la población. Entonces, medio que la salida tenía que ver con disminuir el consumo y poner tasas de natalidad en el sur global, digamos, y de esa forma limitábamos cuántos hijos, hijas tienen los pobres, y de esa manera evitamos, ¿no? Así fue muy interpretado, leído y demás. Al margen de las valoraciones de esto, sí se pueden decir dos cosas. Una, que los pronósticos los acertaron, o sea, de cuándo se empezaron a ver los límites biofísicos de la creación de alimentos y energéticos y demás, que ellos ponían más o menos en torno a esta fecha, y eso es lo que está pasando. Pero en términos políticos y en términos de el motor es la población, eso es bastante más discutible, porque la correlación entre crecimiento de la población y aumento de los gases de la generación de gases de efecto invernadero es un poco más mediada por otras cosas. Por ejemplo, Andreas Malm, que es el autor que es, creo es belga, pero milita en Alemania, tira un dato para discutir justamente con esto, que es que desde el siglo XIX, de 1820 hasta el 2010, la población mundial se multiplicó por 6, lo cual es un montón, pero las emisiones de gases de efecto invernadero se multiplicaron por 650. Entonces hay un desfasaje donde una cosa es la población y otra cosa es las emisiones de gases de efecto invernadero, y ahí es donde vamos a lo de la diferenciación o las responsabilidades diferenciadas que hay, en que el 10% más rico de la población es el responsable del 52% de las emisiones de gases de efecto invernadero, que el 1% más rico es responsable del 15% del acumulado de emisiones de gases de efecto invernadero, y el 50% más pobre solo el 7% del acumulado de las emisiones de gases de efecto invernadero. Incluso Oxfam, que es como una ONG que se dedica a estudiar desigualdad y siempre tira el dato de, bueno, cuántos ricos tienen el equivalente a todas las riquezas que tiene la mitad del planeta más pobre, hacen ese cálculo en torno al tema de la huella de carbono, o sea, las emisiones individuales medidas de cada sujeto, y ellos plantean que incluso sosteniéndose bajo los compromisos de emisiones de gases de efecto invernadero que nos permitan evitar superar el 1,5 de aumento de la temperatura global, que es el compromiso que está asumido, se podría no superar ese umbral
incluso si el 50% más pobre de la humanidad duplicara su consumo o su huella de carbono medio a nivel individual. O sea, en buena medida lo que hay que hacer tiene que ver con afectar los intereses más concentrados de las clases capitalistas y demás, de las 100 multinacionales que son responsables del 71% de las emisiones de gases de efecto invernadero, más que acusar al conjunto de la humanidad con el antropoceno o acusar al problema de la población, como surgía de esto de lo del informe de los límites de crecimiento y demás, ¿no? Entonces, acá en la explicación de por qué llegamos hasta acá, a nosotros nos interesaba brevemente dar cuenta o al menos de las coordenadas, o señalar dónde ir a buscar la explicación que se puede dar o que se fue construyendo desde el marxismo para esto, sobre la base de que cuando Marx vivía, la ecología como tal no era todavía ni una disciplina, ni una palabra que se hubiese inventado, pero sí en el planteo marxista, incluso desde lo que escribió hace un siglo y medio, da cuenta de algunas coordenadas para pensar esto. ¿En qué sentido? En que el motor, como hoy en día señala el movimiento Viernes por el Futuro, que tiene una consigna que es people not profit, o algo así como la gente o el pueblo, no las ganancias, o sea, el motor del problema del calentamiento global es la búsqueda de ganancias irracional de algún sector de la población, de la clase capitalista, y que el problema en todo caso solamente es la búsqueda desmedida e irracional de ganancias, que en la búsqueda de la ganancia capitalista hay una parte de la explicación, es cierto, digamos. Ahora es un poco más profundo el asunto. El problema está en que capitalismo, cuya fórmula de funcionamiento, de lógica, es la de que alguien tiene dinero, compra mercancías, las transforma de alguna manera, las vende y después tiene más dinero prima y DM y D prima, que es la fórmula del corazón, digamos, de la dinámica capitalista, que siempre da la idea de que tiene que haber un crecimiento. O sea, el capitalismo no funciona si tiene una lógica de crecimiento, donde siempre lo que se busca es una reproducción ampliada del capital, y que eso es la lógica inherente a cómo cada capitalista piensa su inversión, y que incluso la economía a nivel mundial está instalado que la forma de medirlo es en torno al crecimiento del PBI, del Producto Bruto Interno, que el PBI es la cantidad de valor agregado que se suma a la economía a nivel mundial, y que esto tiene un montón de problemas, ¿no? Porque el PBI no mide las tareas de cuidado, no mide los efectos sobre la naturaleza y cuestiones por el estilo. ¿Hay un problema ahí? Sí, también hay un problema ahí que explica el problema del calentamiento global y este desfasaje que hay entre cómo la humanidad se relaciona con la naturaleza. Pero más a fondo, en la explicación más central y esencial, digamos, de este problema, estaba ya en Marx una explicación en torno a una serie de categorías que nos parece que siguen siendo importantes. Una es la de la fractura metabólica y otra es la de un proceso de doble enajenación, que ahora vamos a tratar de explicar brevemente. Y que están vinculados. Recientemente editamos este libro, que lo escribió, que son unos cursos que dio Nahuel Moreno, que es el fundador de la corriente política trotskista de la que somos parte de Izquierda Socialista, y que es una recopilación de cursos que se daban a la militancia en la década del 60 y 70 sobre marxismo, más incluso en términos filosóficos, de qué es el marxismo, que las tesis de Feuerbach de Marx, el concepto de alienación en el marxismo y cuestiones por el estilo. Quizás si lo leen se van a dar cuenta que lo que quizás piensan que es el marxismo no es el marxismo, y que el marxismo es otra cosa, y está un poco explicado acá. Y hay acá un desarrollo sobre el problema o del problema de la alienación en Marx, que es un problema que parece como filosófico, que está relacionado a problemas filosóficos desde ya, como incluso la felicidad y cuestiones por el estilo, pero que no vamos a ir por ese lado, sino a dar cuenta de que el capitalismo, para funcionar, no solo tiene esa lógica, sino que tiene la necesidad de subsumir, es la palabra, en el capital y en el desarrollo marxista, pero le podríamos decir de someter necesariamente tanto a la clase trabajadora como a la naturaleza. Tiene la necesidad de reducirlo a una variable de cálculo y a una variable que pueda ser explotable universalmente en todo momento y lugar,
sin importar el momento del día, del año o lo que sea, reducirlo a una variable de cálculo, que para eso fue condición necesaria del desarrollo del capitalismo separar, en su momento los campesinos, pero a los trabajadores de sus medios de producción, separar el lugar de generación de alimentos del lugar de generación de la industria y de la mano de eso separar el campo de la ciudad, y en ese sentido generar una fragmentación de cómo se venía viviendo la vida hasta ese entonces, que esa separación de los hombres, de las mujeres, de la humanidad, de sus medios de vida, es a su vez la separación o la profundización de la separación que en términos filosóficos el cristianismo y la religión ayudó bastante entre naturaleza y sociedad, o entre naturaleza y cultura, o entre cuerpo y mente, y cuestiones por el estilo, a la idea de que esas son esferas completamente separadas, y que eso tiene un correlato en el conjunto de la organización de la sociedad, que hace a que, por un lado, Marx sí llegó a desarrollar, al hablar de fractura metabólica, metabolismo sí es una palabra inventada en el siglo XIX, y él lo agarra y lo mete dentro del análisis de la sociedad. Incluso Marx se muere, o en la última etapa de su vida, leyendo gente que estudiaba geografía, geología, biología, química y cuestiones por el estilo. Hay un tipo que es uno de los principales impulsores de lo que hoy en día le podríamos llegar a decir agronomía científica o cuestiones por el estilo, que es Liebig, que hay una carta de Marx a Engels que Marx le dice: lo que dice este tipo sobre cómo es el uso del suelo por parte de la industria capitalista es más importante que todo lo que escribieron los economistas hasta ahora. Entonces a veces hay una idea de que Marx era un economicista o que solo le importaba eso, y él dice que algo que escribió un agrónomo es más importante que todo lo que escribieron David Ricardo, Smith y compañía sobre el asunto. Y ese tipo, que es lo que toma Marx, es el que se preocupa de una cuestión que tiene que ver con el agotamiento del suelo por el desarrollo de la industria alimentaria capitalista y por la separación de la vida en el campo y la ciudad. Hay una cosa que es más fácil de entender, que tiene que ver con que el conjunto de la vida, hasta que se desarrolló a gran escala la industria capitalista, tenía ciertas reglas de funcionamiento, en el sentido de ciertos ciclos vitales, una idea de que era un ciclo donde todo se utilizaba y era parte de la misma circulación. Entonces se cultivaban alimentos, esos alimentos alguien los comía, esos alimentos alguien después, una parte de eso eran nutrientes que quemaba y otra parte volvía metabólicamente y fisiológicamente a la tierra, a forma de abono, y eso ayudaba a que la tierra no pierda nutrientes, ¿no? Hablando de caca, por si alguno no lo entendió. O cuestiones por el estilo, por decirlo mal y pronto. ¿Qué es lo que pasa cuando vos producís alimentos en un lugar, pero después se consumen en otro? O sea, cuando vos producís alimentos masivamente en algún lugar en el campo, pero la gente vive hacinada en ciudades, y entonces los nutrientes, los despojos, digamos, los residuos de esa alimentación no vuelven al suelo como abono, sino que en todo caso se terminan tirando a los ríos como un contaminante. Entonces ahí hay un proceso que termina siendo algo que era uno de los principales problemas del siglo XIX, que era la pérdida de productividad de la tierra. Incluso David Ricardo y la teoría de la renta marginal y todo ese tipo de cuestiones, para los que les interese, en buena medida tenía como explicación de fondo la idea de que hay tierras que producen más que otras. Digo, el mandato exportador de la Argentina se supone que se basa en que tenemos una renta diferencial porque nuestra tierra es muy productiva, cuestiones por el estilo. En el siglo XIX este era el problema, estaban en un problema de pérdida de eficacia, de nutrientes a nivel de su agricultura, que incluso hacía que, Mann cuenta que en las guerras napoleónicas, la gente entre Inglaterra, Francia y todo ese tipo de cuestiones, la gente iba a desenterrar a los muertos por usarlo de abono, para tratar de apuntalar el proceso que estaba habiendo de pérdida de nutrientes en la tierra, digamos, estaban en esa. Y Marx incorpora esta dimensión que de vuelta no es ecología, no es ambientalismo, no es nada de los términos que hoy nos podríamos llegar a decir, como uno de los elementos centrales del análisis que hace él.
Incluso después se agarra a otros autores que sí estudian el problema más de, a lo que le decimos calentamiento global, pero a procesos de desertificación localizados, o sea, a lugares donde talaron un montón y de repente dejó de llover o cuestiones por el estilo, y todo eso ya era parte de los estudios que se daban en ese momento. Entonces, más allá de la anécdota de, bueno, Marx estudió esto, lo que hay acá es una definición o una interpretación donde hay un centro de lo que está pasando con que tiene que ver con el despegue, la disociación de los que producen de la propiedad de los medios de producción. Y hay una disociación de que lo que se produce no tiene como fin la satisfacción de necesidades o demás, sino que tiene como fin la ampliación de ganancias o cuestiones por el estilo, que sí vamos por ahí. Y que esa ampliación de ganancias se rige por criterios que no tienen que ver con las consecuencias de esa producción sobre la naturaleza, sino que el capitalismo genera un modo de producción de productores individuales, productores disociados, productores que se juntan y hacen lo que les pinta, anárquicamente para competir, donde el único regulador que tienen es el sistema de precios, para definir si conviene producir algo o no. No hay un regulador que tiene que ver con los efectos que tiene dañinos sobre las personas o sobre la naturaleza. Y en ese sentido, hay una preocupación acá que sigue siendo pertinente a tener en cuenta hasta el día de hoy, sobre la base de que en esta cuenta, ni en la tasa de ganancia capitalista, nunca entró en la balanza de nadie la emisión de gases de efecto invernadero. Y en buena medida tiene que ver con este desapego, en esta enajenación, en términos de separación de la producción de la naturaleza y de la humanidad respecto de la naturaleza. Entonces, ahí incluso suena medio hippie, leído en abstracto, por decirlo de alguna manera, pero cuando en el Capital, o sea, en la obra cúlmine, si bien es en el tomo 3, que no es algo que Marx edita en vida, sino que Engels rejunta y publica, digamos, que es lo que pasa con el tomo 2 y el tomo 3, a la hora de hablar del objetivo político de su movimiento y de lo que se propone hacer, él dice: la libertad solo puede consistir en que el hombre socializado, los productores asociados, regulen racionalmente este metabolismo suyo con la naturaleza, poniéndolo bajo su control colectivo, en vez de ser dominados por él como por un poder ciego. Que lo lleven a cabo con el mínimo empleo de fuerzas y bajo las condiciones más dignas y adecuadas para su naturaleza humana. Entonces acá ya tenemos una cosa donde el objetivo político tiene que ver con introducir una racionalidad a la producción, recomponer sobre la base de eso la relación de la humanidad con la naturaleza, y que la forma de hacerlo tiene que ser reducir al mínimo posible el trabajo humano, que es la gran promesa del desarrollo científico y tecnológico del capitalismo, que no cumplió. O sea, en el siglo XIX se pasó de trabajar de 19 a 8 horas, fruto de un montón de luchas. En el siglo XX se desarrollaron todos los desarrollos científicos que queramos, pero cada vez trabajamos más horas en vez de menos, digamos. Entonces, incluso en esto, que es un planteo bastante filosófico abstracto, hay un planteo de fondo hasta programático, digamos, de qué es lo que habría que hacer para solucionar o para abordar este problema de la crisis ambiental. Entonces, por suerte aparecieron toda una serie de autores que empezaron a tirar de este hilo, de desarrollar corrientes de marxismo ecológico y demás, que la semana, y creemos que eso también hacemos desde nuestro lugar, desde Ambiente en Lucha y desde la Unidad Internacional de Trabajadoras y Trabajadoras, que es la organización de la que somos parte a nivel mundial, estudiando y desarrollando estas cosas, elaborando política, en el sentido de que hay un hilo del cual tirar para pensar todas estas dimensiones hasta el día de hoy, sobre la base de que Marx no escribió sobre todo, ni es una Biblia, dijo cosas que están mal, hay cosas que están equivocadas, pero nos sigue dando un marco interpretativo donde, vinculándolo con los avances de la ciencia del momento, está esta anécdota de que Marx le quería dedicar el Capital a Darwin y Darwin le dijo: no macho, no me generes otro problema, ya tengo suficientes. Es decir, hay una carta de Marx a Darwin diciendo: lo tuyo está muy bien, y Darwin le dice: no, gracias. O sea, estaba esa preocupación desde el vamos en el marxismo de vincularse con lo más avanzado de la ciencia, y es parte de lo que hay que seguir haciendo, ¿no? Entonces, una explicación más metodológica de toda esta cuestión. Y en esto está en el Capital, digo, la fuente de la creación del valor son el trabajo y la naturaleza.
no nos vamos a meter en teorías del valor, pero está vinculado eso, y ahí es donde podemos saltar a tratar de vincular todo esto que vimos de lo ambiental con el problema de lo económico y lo energético. De lo económico en el sentido de que esta búsqueda de ganancia por parte del sistema capitalista, esta fórmula, digamos, y esta tendencia que intrínsecamente lo empuja hacia adelante, cualquier tipo de planificación que uno querriera hacer para tratar de paliar, de dar respuesta a este proceso de calentamiento global, requiere de recursos y de resortes económicos. Pensar en abstracto el ambientalismo o la cuestión ambiental nos podría hacer perder de vista que si lo que necesitamos son recursos económicos disponibles para resignarlos a una planificación ecológica, energética, productiva y demás, hay que ubicarse que en este planeta no sobra nada en términos económicos y que el sistema capitalista lleva 50 años, decimos nosotros, de una crisis crónica de la economía capitalista. ¿Qué significa esto? Que llevamos 50 años de tocar techo de las tasas de ganancia de las principales industrias de la economía, que son particularmente las automotrices, que llevamos 50 años donde tiende a ser más redituable para un gran capital, para un gran burgués y demás, no poner una fábrica para generar empleo genuino y generar productos que satisfagan necesidades, sino que es más rentable poner plata en la timba financiera, y por eso llevamos 50 años donde la cantidad de valor ficticio generado es mayor que el que se genera a nivel de la economía real. Llevamos 50 años donde cada 3 o 4 años hay una crisis económica de peso y de impacto global. En la década del 70 tuvimos primero la crisis del petróleo, después tuvimos las crisis de fines de los 70, principios de los 80, las crisis de la deuda externa de América Latina, después tuvimos las crisis de Wall Street del 87, tuvimos las crisis de las caídas del muro de la Unión Soviética, el tequilazo en el 94, la crisis del 2001 de las .com en Estados Unidos, la crisis del 2001 de Argentina, la crisis del 2007-2008 de las hipotecas, de la cual nunca se salió. O sea, cada 3 o 4 años tenemos un evento de esto que reconfigura la situación económica y que para nosotros tiene una razón de fondo en este estancamiento de las tasas de ganancia, y que por eso llevamos 50 años donde el único programa económico que tiene el capitalismo a nivel mundial, nosotros decimos una contrarrevolución económica permanente, hay quienes le dicen a eso neoliberalismo, pero llevamos 50 años de que el único plan que tiene el capitalismo es reventar derechos. Reventar el estado de bienestar, privatizar cosas, que los estados dejen de ser garantes de derechos. Y en ese marco entra también el saqueo de recursos naturales, porque una forma de tratar de recomponer la tasa de ganancia es abaratando las materias primas. Entonces, por eso llevamos en buena medida 50 años donde el conocimiento sobre el calentamiento global estaba, pero 50 años igual de aumento del saqueo y de la explotación a escala global donde nos tiene hasta ahora, digamos. Y eso también va de la mano de lo energético. Perdón, sigo hablando, pero al menos para llegar a 2 cosas más y cerramos, para abrir a preguntas o algún tipo de debate. Les leo algo y a ver si me adivinan, si me dicen quién lo dijo y cuándo. Pasamos. El problema ambiental obviamente tiene un correlato con lo energético, porque lo energético también tiene que ver con la economía, pero además porque la principal matriz, digamos, de aumento de los gases de efecto invernadero hoy en día es la generación de energía. De ahí la mayor parte de la quema de combustibles fósiles. Entonces, acá hay alguien que dice: creo que en los próximos años, que pueden ser bastantes decenas o incluso medio siglo, van a estar caracterizados por lo que se llama la escasez de energía, o por el hecho de que esta energía, que no escasea realmente tanto como se dice por ahí, va a ser una energía cara. Los países occidentales, puesto que somos occidentales y hablamos y reaccionamos como tales, han vivido hasta ahora sobre la base de un saqueo energético realizado sobre el resto del mundo, gracias a lo cual hemos podido asegurar nuestro crecimiento económico, nuestro bienestar y ahora también el sistema político en el que hemos vivido. Ahora bien, eso se acabó para no volver nunca jamás. No, pero alguien del mismo país, pero 50 años atrás.
Eso lo dijo Foucault. Y toda la explicación de por qué él piensa que se desarrolla el neoliberalismo, en su forma de interpretarlo, tiene que ver con que se entró en una era de escasez donde los estados no van a querer hacerse cargo de derechos, de cuidado, de protección y demás, sino que van a tender a privatizar todo eso. Foucault le da toda una deriva de esto más individual y de la mentalidad económica y del hombre económico que genera toda esta situación, pero lo llamativo es que esto es casi lo mismo que dijo Macron hace un par de semanas, que dijo, entramos en la era, se acabó la era de la abundancia, cuando empezaron a aumentar los precios de la energía en Francia en los últimos meses, y entramos en una época medio de guerra y de reasignación de recursos donde el aumento del costo de la energía, por ahí Foucault decía, no es que se va a acabar la energía, nunca se va a acabar el petróleo. El problema es que viene siendo cada vez más costoso sacarlo de abajo de la tierra, y esto tiene una serie de problemas para cualquier discusión de estas. Hoy es en parte un buen día para esta discusión porque hoy sale un informe de la Agencia Internacional de la Energía, que es el ente que asesora a la OCDE, que es como el cúmulo de países desarrollados al cual la Argentina se desvive por pertenecer. Es el que, así como existe el IPCC de la ONU, está la Agencia Internacional de la Energía, que aborda todo este tipo de cuestiones para asesorar a los países imperialistas, y reconocen por primera vez que a partir de 1925, que de vuelta es la misma fecha que ponía esta gente, pero con otra explicación, la de los límites del crecimiento, se va a entrar en una época de declinamiento del consumo de los combustibles fósiles. 2025. Que es más o menos la misma fecha que le ponía por otra vía, digamos, esta gente. Ahí hay un debate sobre si a ese declive o encarecimiento de la energía tiene que ver porque la extracción de petróleo, sobre todo, ya tocó un techo, o es un problema de demanda, de que como todo el mundo estaría muy preocupado por lo climático e invirtiendo en energías renovables, entonces se va a demandar menos petróleo y combustibles fósiles. Ahí hay dos bibliotecas, digamos, que dan una explicación por demanda, que es lo que dice la Agencia Internacional de la Energía, o dar una explicación por techo de producción, que es lo que dicen autores como Antonio Turiel. Que este y otros autores, lo que tiene él es que escribe en castellano, entonces es más accesible, pero hay autores que dicen esto a escala mundial, señalan que la producción de petróleo habría llegado a su techo en el año 2005. ¿Qué significa eso? ¿Que se dejó de sacar el petróleo? No, sino que hay un declive de la cantidad de barriles que se producen anualmente o diariamente de ahí en adelante de petróleo convencional. No, barriles a nivel mundial, digamos. La cantidad de barriles totales que se producen en un año. Reconoce la Agencia Internacional de la Energía que del petróleo convencional se llegó a ese techo en el 2005, pero la Agencia Internacional de la Energía dice, o había dicho en su momento, no importa porque lo vamos a resolver con el fracking. Lo que está pasando con lo que anuncian hoy es que el fracking no estaría dando abasto para sostener eso que se había empezado a anunciar en su momento. ¿Cuál es el problema de esto? Que por esto que yo decía de la subsunción de la naturaleza por parte del capitalismo, de los tres tipos de fuentes de energía que puede llegar a haber, una que tiene que ver, se le dice energía de flujo, como tiene que ver con el viento, el agua, cuestiones por el estilo, que son más que van y vienen, o la solar, el de fuente de energía animada, o sea, la que empujan especies animales o el humano, la clase trabajadora, digamos. El capitalismo no optó o no prefiere ninguna de esas dos, que fueron las predominantes en los regímenes productivos previos, sino que prefiere las energías de stock. Energías que se puedan acumular, que sean fácilmente trasladables y que en la medida de lo posible tengan una gran densidad energética. O sea que por unidad produzcas una gran cantidad de movimientos. Hidrocarburos, sobre todo, es el pasaje de que los telares dejen de funcionar por agua y pasen a funcionar por carbón, por quemar carbón. Eso lo explica Andreas Malm. En buena medida tienen que ver con esto, con que el capitalismo quiere una fuente energética que no sea un trabajador que pueda ir a la huelga. Quiere una fuente energética que no sea un río que se puede secar o viento que hoy pueda haber o mañana no, sino que necesita algo de lo que pueda disponer
permanentemente, y por eso fue hacia los combustibles fósiles. Y el petróleo en particular tiene ciertas características que no tiene ninguna otra fuente energética, en el sentido de que tiene una alta densidad energética como ninguna otra fuente de energía. De vuelta, es trasladable, vos lo producís en cualquier parte del planeta y lo movés hasta otro. Es acumulable, lo podés tener al menos 6 meses sin que pase mucho. Y tiene una alta tasa de retorno energético. Eso lo vamos a poner así, TRE, tasa de retorno energético, según la traducción es así o de otra manera, que esto es no la plata, sino la energía que tenés que invertir para generar energía. O sea, ¿cuántos barriles de petróleo tenés que gastar para sacar un barril de petróleo? ¿No? El fracking tiene una tasa de retorno bastante menor, porque vos para sacar la misma cantidad de energía o de petróleo que sacás con un pozo convencional tenés que hacer 20, 40 o 50 y ahí consumiste un montón de energía, entre maquinario, cuestiones por el estilo. Entonces, ninguna de las fuentes sustitutas del petróleo tienen esas características y tienen otros problemas. Entonces, cuando se habla de que se va a pasar a una transición energética, esto es un problema, porque hay un cálculo que yo últimamente lo vengo socializando porque me parece gráfico, que es que 1 litro de petróleo tiene el equivalente de... vieron que la unidad de medida, esto lo vieron en el secundario, de la energía son los joules, ¿no? ¿No? ¿Se acuerdan? Julios en las traducciones de español. Entonces los julios, 1 litro de petróleo tiene 30 millones de julios. Si uno mide no el petróleo, sino a una persona moviendo una máquina con un movimiento mecánico, el equivalente de 30 millones de... Si vos querés generar 30 millones de joules con una persona moviendo una máquina o empujando un auto, en vez de ponerle nafta a ese auto, querés generar ese equivalente de energía, necesitas una persona trabajando 3 días y medio sin dormir. O 10 días trabajando 8 horas y durmiendo un rato. O sea, 1 litro de petróleo es una persona que trabaja 3 días y medio, ¿no? Entonces, cuando uno hace ese cálculo y lo extrapola a cómo funciona la economía mundial, hay un autor que se llama Jorge Reichman, es español también, que tira de esa cuenta y llega a el equivalente de que la producción diaria del sistema capitalista se basa en que tiene 4.000 millones de trabajadores, ¿no? Ahora, esos 4.000 millones de trabajadores, la clase trabajadora de lo que hoy es a nivel mundial la población mundial, tiene un acompañamiento en equivalentes de esta traducción de petróleo que se quema diariamente, que es el equivalente a que esos 4.000 millones de trabajadores se le sumen otros 5.000 millones de trabajadores, que son petróleo quemado. El otro día poníamos el ejemplo de si vieron la tercera película del Señor de los Anillos. ¿Sí? ¿No? ¿No? En un momento... ¿No? ¿Quién es? No, acá hay sin problematario, el otro día no lo veía. El retorno del rey. En un momento hay una guerra, hay una batalla que está medio por perderse y de repente entra una banda de guerreros fantasma que los barren a todos los orcos, a los malos y demás, pero de repente aparece una serie de miles y miles y miles, en este caso millones, de sujetos fantasmales que van y cachetean a los malos. Bueno, tenemos 5.000 millones de trabajadores en petróleo que sostienen la economía tal como la tenemos. Si uno tiene que pasar de este régimen energético y productivo a uno basado en energías renovables, los cálculos más optimistas dan cuenta de que, por las menores tasas de retorno energético, que una energía mundial basada en energías renovables puede tener a lo sumo el 40% de la energía que tenemos hoy en día disponible con este régimen energético. Entonces, la cuestión y la discusión de la transición energética también tiene que ver con cómo, igual es un montón de energía, si uno piensa en la cantidad de energía que hoy en día quemamos por boludeces, o por la industria armamentística, o por un montón de cosas que serían anulables. El tema es que si uno no entra en esa planificación, la transición energética es una guerra de sálvese quien pueda, que es lo que está pasando hoy. Que es lo que está pasando hoy en día con la discusión del litio en nuestro país,
donde la transición energética es hacer pelota Jujuy y Catamarca para que un par de ricos, pues ni siquiera todos, los estadounidenses, franceses, etcétera, tengan un auto basado en energía, un auto eléctrico, digamos. Entonces, esto de la energía es uno de los factores más importantes a la hora de pensar cualquier idea de transición energética, pero que tiene estas problemáticas, digamos, de que hoy, por ejemplo, muchos de los titulares que van a ver, si van a buscar sobre el informe de la Agencia Internacional de la Energía, dicen: la guerra entre Rusia y Ucrania hizo que sea más veloz, o potenció o aceleró el pase a energías renovables. Que medido así cuantitativamente puede que haya algo de eso, ¿no? Que como Europa se quedó sin el aporte de gas de Rusia, entonces tuvieron que pasar a invertir en energías renovables. Matemáticamente algo de eso hay, pero en cierta medida es como cuando nos querían decir, bueno, el COVID no es tan malo porque florecieron las plantas de vuelta, o aparecieron delfines en los ríos, o cuestiones por el estilo. Al mediano y a largo plazo, que la transición energética sea un descalabro medido por guerras, medido por la no planificación y cuestiones por el estilo, va a generar problemas que no se solucionan. Entonces, todo esto hace las discusiones que vamos a ver en el otro encuentro, que tienen que ver con la idea de si todo esto es resoluble o es inevitable que cuando uno cruza todas estas cosas que estamos describiendo, se van necesariamente a instancias de colapso de esta situación o de catástrofe. En eso, y solo por decir una última cosa, nosotros somos de la idea de que dijimos crisis ambiental, crisis ecológica y crisis energética. Crisis política es donde tenemos en buena medida acumuladas nuestras debilidades, pero también las potencialidades de cambiar algo. Esta acumulación de fenómenos que sean a escala mundial dan lugar a un montón de cosas. Uno puede decir procesos de polarización social, de crisis políticas, de situaciones revolucionarias, el título que le querramos poner, pero uno agarra el mapa y tiene lo que pasó en Sri Lanka, donde ante el aumento de la energía, de la pobreza, hubo una rebelión, la gente se movilizó y se metieron hasta en la casa del presidente, toda una cosa parecida al argentinazo, pero como si hubiésemos entrado en la casa quinta de la Rúa y usado su pileta. Tenemos eso, tenemos la rebelión que hubo en Colombia, en Ecuador previamente contra el acuerdo con el FMI, lo que pasó en Chile. O sea, tenemos todo eso por un lado, y por otro lado tenemos que también son parte de esta realidad, que los Milei, que Vox en el Estado español, que algunos fenómenos también, más de corrimiento a ultraderecha, también dentro de esa situación política. Y en el medio tenemos todos los partidos tradicionales que cada vez tienen gobiernos más efímeros, o mandatos donde pueden ganar una elección, pero después las reelecciones son cada vez más difíciles. Vamos a ver cómo le va a Biden en las elecciones de medio término a fin de año. Bueno, y lo del gobierno del Frente de Todos en nuestro país ya es bastante claro que no va bien, digamos, pero en el medio tenemos todos los partidos más tradicionales que están bastante quebrados y sin gran entusiasmo, digamos, por decirlo mal y pronto. Tenemos una acumulación de procesos revulsivos a escala mundial con estas contradicciones, y una gran contradicción de que no hay grandes corrientes políticas que intervengan desarrollando la movilización y planteando estas cuestiones más de fondo, ¿no? Entonces, en eso, para nosotros, que es lo que vamos a discutir la próxima vez, el tema de ser parte de todas las movilizaciones que se dan a escala global por medidas parciales, por reivindicaciones concretas, como es en nuestro país la ley de humedales o la contaminación de alguna empresa, contra la megaminería y demás, es algo necesario, pero también es necesario plantear la salida más de fondo, en el sentido de la necesidad de, lo que decía más filosóficamente Marx, pero la necesidad de introducir variables de raciocinio que tienen que ver con la planificación económica, con tener los principales resortes de la economía en manos de la clase trabajadora para que pueda haber una planificación de lo que se produce y de lo que se consume, de que es inviable discutir las próximas décadas de vida sobre este planeta Tierra sobre la base de que la energía siga siendo un bien privado y destinado al lucro,
de que por eso nosotros decimos que la única forma de evitar esta tendencia a una cada vez mayor crisis social y demás tiene que ver con que estallen procesos más revolucionarios y que se construyan gobiernos que tengan en buena medida toda esta agenda, pero después cada lucha parcial es importante. Por ejemplo, última cosa que digo, ayer en Mar del Plata está frenada la exploración offshore por un fallo judicial fruto de la movilización y demás. Ayer Equinor, la empresa noruega que quiere llevar adelante las offshore, apeló amenazando con que si no la habilitan rápido va a dejar de ser redituable la inversión que hicieron, porque ellos pagaron en última instancia por los derechos para llevar adelante la explotación offshore. La lucha que se llevó adelante hasta ahora hizo que esa inversión que hicieran por ahora no puedan mover nada. Y hace que cuando aparecen informes que dicen que va a bajar la demanda de petróleo o de combustibles fósiles a partir del 2025, cuestiones por el estilo, y las inversiones en offshore son inversiones que empiezan a dar réditos y producir a 8 o 10 años, se cruza toda la situación más general con luchas más concretas y específicas y que puedan tener resultados que impacten sobre toda la dinámica más general. Andreas Mann dice algo de que las nuevas generaciones planteen que el cambio climático es para proteger al futuro y demás, está bien, pero también es para proteger a quienes viven hoy sobre el planeta Tierra, y a su vez cada recorte en gases de efecto invernadero sí va a salvar vidas a futuro. Entonces, quizás no se logre evitar que se supere el 1,5 grados de aumento de la temperatura global, pero cada gran industria que se frena, cada gran nueva industria extractivista a la cual se le pone un techo, genera una mayor posibilidad de que el planeta siga siendo habitable en todas estas zonas donde está bastante puesta en cuestionamiento esa posibilidad. Entonces, vincular el planteo de una salida de fondo con la importancia que le damos a cada cosa en particular es lo que para nosotros explica lo que hacemos cotidianamente, por un lado discutiendo todo esto, pero por otro lado construyendo espacios como en nuestro país, la Coordinadora Basta de Falsas Soluciones, o en cada provincia el espacio de articulación que seamos parte de la Asamblea de No a la Mina de Esquel, de la Asamblea contra Claucol y cuestiones por el estilo. O sea, buscar la vinculación entre una cosa y la otra necesita de personas de carne y hueso que lo hagan, y mientras más herramientas tengamos para hacerlo y discutir, mejor. Así que por eso nos dedicamos ahora a este ciclo de charlas. Listo.